Bienvenidos y bienvenidas a su unidad 3 del curso Aspectos Prácticos de la Justicia Penal de Adolescentes en El Salvador. La unidad 3 se denomina Aspectos Prácticos del Procedimiento Penal de Adolescentes en El Salvador, un abordaje desde la casuística. Y en este caso, en esta unidad, hemos planteado una serie de situaciones fácticas jurídicas que se han presentado precisamente en ese devenir de 25 años de vigencia de la Ley Penal Juvenil de adolescentes en El Salvador. Se advierten una serie de situaciones con las cuales nos gustaría que cada uno de los intervinientes expresara su opinión. La misma dinámica, la participación en dos foros. La participación en dos foros, en este caso específico, pedimos que cada uno de los participantes, cada una de las participantes, identifique dos casos en los cuales les gustaría opinar. Entonces esperaríamos su opinión, dejando abierta la posibilidad que se pueda rebatir, que se pueda comentar la opinión del otro compañero, o que si está en el alcance y la posibilidad, la voluntad, el interés de poder advertir en todos los casos planteados, pues sin duda alguna esto va a enriquecer el debate. Y el primer caso que se plantea es la situación que se presenta en el caso del menor ausente. El artículo 27 de la Ley Penal Juvenil establece un procedimiento específico. En el caso de la persona menor de edad, en el caso del adolescente que instituye la comisión de un hecho delictivo y que no hubiera sido localizado, establece el momento exacto en que el juez de menores tiene que librar la orden de localización para el adolescente, y lo refiere que precisamente es al concluir la etapa preparatoria. Pero esto nos hace reflexionar que precisamente dentro del procedimiento, dentro del proceso penal de adolescentes, también se presentan alguna serie de circunstancias fácticas que obligan o que conducen a que el juez de menores tenga que ordenar la localización del adolescente. Y precisamente son las reflexiones que se plantean. Y en el caso de en materia de adultos se establece la rebeldía. El artículo 87 y siguientes del Código Procesal Penal plantea la posibilidad de que la no comparecencia de una persona en un momento determinado pueda inclusive lograr justificarse ante el juez que ordena la captura, ante la incomparecencia justificada o no de la persona. En este caso habría que advertir, y es la primera reflexión que se hace, y será procedente, será conducente aplicar la rebeldía del proceso penal de adultos en el caso específico de los adolescentes. Y la segunda reflexión que se hace es que si se puede ordenar la localización o la captura de un adolescente únicamente para la práctica de alguna diligencia judicial, anticipos de prueba como ejemplo. La tercera reflexión es cómo debería de contabilizarse los plazos en la fase de investigación y en la fase judicial. Es decir, si la localización se brinda antes de entrar en la etapa judicial, al concluir la etapa preparatoria, cómo debe de contabilizarse los plazos precisamente, esa suspensión que habla el artículo 27 de la Ley Penal Juvenil, a la cual hemos hecho referencia precisamente cómo, desde cuándo, desde qué momento tiene que contabilizarse el tiempo establecido de los 60 días que el artículo 27 hace referencia. Otra situación que se plantea precisamente es el nombramiento de defensor. El artículo 48 refiere que desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, el menor deberá ser asistido por el defensor. El menor, cualquiera de sus padres, tutores o responsables, podrán nombrar el defensor particular. Si no se nombrar el defensor particular, puede ser un defensor público. Y las reflexiones que se hacen en esa situación planteada es cuáles son las consecuencias del no nombramiento por parte de Fiscalía y en el caso del adolescente ausente, y cómo quedan los procesos iniciados en el proceso penal ordinario y las implicaciones precisamente del no nombramiento de defensor de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 48 de la Ley Penal Juvenil. Otra situación que se plantea es la situación de la privación de libertad en flagrancia, el artículo 52 y siguientes de la Ley Penal Juvenil. Precisamente una de las modificaciones, una de las reformas que se realiza en la Ley Penal de Adolescentes en el caso de El Salvador precisamente es el establecimiento de la detención administrativa, en el caso de que cuando concurran las circunstancias establecidas en la ley para la detención judicial. Las reflexiones que habría que advertirse es precisamente cuáles son los presupuestos para la detención administrativa por parte del fiscal o por parte de la fiscal.
la vinculación con el artículo 69 de la Ley Penal Juvenil en cuanto a los presupuestos precisamente de la detención administrativa, las implicaciones que esto tiene, porque si hablamos que los presupuestos de la detención administrativa son la existencia de un hecho delictivo, los indicios de participación, implica que ha habido todo un proceso de investigación. Por lo tanto, por lógica casi nos llevaría a conducir que la investigación está avanzada, que la investigación está concluida. Esto tiene que ver porque habría que advertir que bajo ese análisis, bajo ese parámetro, qué es lo que Fiscalía debería de presentar al juez de menores. Un escrito de formulación de cargos o un escrito de promoción de acción cuando se haya librado la detención administrativa. Otro caso que se plantea es las circunstancias del artículo 68. El término para realizar las diligencias de investigación no puede exceder de 60 días y se investigará tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del menor y las demás partes. ¿Qué sucede en los siguientes supuestos? ¿Cómo debe de contabilizarse los plazos de investigación cuando el proceso haya sido iniciado en un juzgado de paz? ¿Cómo debe de contabilizarse los plazos cuando el proceso es remitido por el juez de instrucción? ¿Cómo debe de contabilizarse los plazos cuando es remitido por el juez de sentencia? Inclusive cómo debe de contabilizarse los plazos cuando es remitido por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Esto genera el debate porque deberíamos de entender que debe haber una equiparación en cuanto a los momentos, en cuanto a las etapas que llega el proceso de un juzgado de la justicia penal ordinaria a un juzgado especializado en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo se deben de contabilizar esos procesos? El último caso que se plantea es que efectivamente pudiese aplicar de forma supletoria el procedimiento abreviado del artículo 417 del Código Procesal Penal en el proceso aplicado precisamente a adolescentes en conflicto con la ley. No contraviene esa aplicación supletoria que piensan, contraviene o no contraviene los principios rectores de la Ley Penal Juvenil, no contraviene precisamente ese corpus juris que se ha construido en materia de justicia penal de adolescentes que prohíbe la no incriminación de adolescentes, la no autoincriminación de adolescentes en la comisión del hecho delictivo. La observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño es concreta precisamente en reiterar esa prohibición de autoincriminación de adolescentes, esa aceptación de la comisión de un hecho delictivo, y refiere precisamente a las circunstancias de desarrollo de la persona adolescente, que esa autoincriminación, esa presión, esa orientación a que acepte los cargos o acepte los hechos, es de manera muy más vulnerable, es más frágil en la persona adolescente que en la persona adulta. Entonces, ese parámetro precisamente de la aceptación que refiere el procedimiento abreviado, cuando tenemos prohibición expresa en materia de adolescentes, ¿cómo queda? Esas son las reflexiones a las cuales les invitamos a participar con el establecimiento de los dos foros y con la dinámica de participación activa si desean en todos los casos planteados. Reiteramos los agradecimientos y